Estamos convocados hoy por esto que, vamos a tratar de tener la posibilidad de interactuar. Digo, yo voy a ser breve en este comienzo, creo que tiene que ver con un contexto complejo. Venimos trabajando desde el municipio en términos de las situaciones que son muy dinámicas, que no solamente es coronavirus, sino también el trabajo que venimos realizando en términos de prevención y de acción con algo tan complejo también como lo es el dengue y el sarampión. Entonces, en este contexto, creo fundamental, además del trabajo que venimos realizando en una forma muy responsable desde la salud pública municipal, tener la oportunidad de sumar al equipo a Ernesto Jacobs, cuyo currículum luego vamos a mencionar, pero que tiene que ver con un trabajo que venimos realizando desde hace días y tiene que ver con esto de apoyar todo lo que es la situación de la salud pública municipal, en virtud de una amplia preocupación que existe no solo en la sociedad de Villa Carlos Paz, sino en una situación que hoy los argentinos nos implica a todos, y eso significa tener una fuerte responsabilidad en lo social. Creo que fundamentalmente este es el trabajo que nos debemos entre todos. Es una situación de respeto, de pensar en el otro, de saber que nosotros vamos a adecuarnos a todos los protocolos nacionales y provinciales existentes, vamos a llevar adelante el trabajo que tenemos que realizar dentro de las facultades y competencias como gobierno municipal, fundamentalmente desde el área de salud. Seguramente Darío Zaino también les va a informar una serie de reuniones que vamos a tener con diferentes instituciones, pero esto tiene que ver, y apelo nuevamente a la obligación que tenemos como ciudadanos, como vecinos. Nosotros somos fundamentalmente los responsables de tener esa visión de proteger al otro, sabiendo también que dentro de esos otros está una situación de un segmento de la sociedad en riesgo, que por su edad, por situaciones de enfermedades preexistentes, tienen que ver también con ese cuidado. Entonces, aquellos que tienen que hacer cuarentena, les pido, no es una cuestión solo desde el punto de vista legal y la utilización de la fuerza pública, deben respetarla, porque respetar esa cuarentena significa respetar al otro y respetar la vida de cada uno de nosotros, tener una conciencia de la menor circulación posible, que esto tiene que ver con muchos de los conceptos y explicaciones y fundamentos en los cuales va a ahondar el doctor Jacobs en este sentido. Creo que hoy, como argentinos, sobre todo como carlospacenses, los carlospacenses somos solidarios, y esa solidaridad la debemos demostrar todos los días en forma responsable. Y responsable es saber que nosotros debemos tener esos cuidados sanitarios que existen, que hay una línea oficial en todo sentido, desde la nación, desde la provincia, desde el municipio, desde instituciones, que indican cuáles son aquellas medidas sanitarias que debemos tomar y llevar adelante. Y también tener una clara conciencia e información. Uno de los virus que en estas épocas nos atacan es el de la desinformación, inclusive a veces frente a hechos tan complejos como estos, desde una desinformación o una forma de información intencionada. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad, la inteligencia de identificar cuáles son noticias reales, y esas noticias reales están en los canales oficiales de información. Así que nuevamente apelo a cada uno de los vecinos a tener esa responsabilidad de cuidado hacia los otros. Vuelvo a decir, quien tenga que estar en cuarentena lo haga, quien tiene personas mayores en sus casas, le indiquen y le den las recomendaciones para que tengan la menor exposición posible. Estamos en una situación ya a partir de esta decisión presidencial de una suspensión de clases. Las clases suspendidas no son vacaciones. Creo que recién lo hablábamos con el doctor Jacobs, con todo el equipo, con el secretario de gobierno y con el gabinete en general, que es esto: somos todos vecinos, estas situaciones más que nunca somos todos iguales, entonces las recomendaciones, las acciones, pero no solo porque haya una exigencia desde el punto de vista de una normativa, sino una responsabilidad que nos tiene que surgir a nosotros, insisto, como personas de bien, que nos ocupamos y cuidamos
al prójimo, a cada uno de nosotros, a aquellos que queremos. Así que, en definitiva, quería dar iniciativa a lo que es esta conferencia para dar lugar, sí, a algunas cuestiones que tienen y son fundamentales desde el punto de vista sanitario, cómo venimos encarando esta política desde el municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz. Gracias a la prensa por estar acá, el contacto necesario entre el gobierno y los ciudadanos. No voy a redundar en tantas palabras, fue bastante contundente lo dicho por el intendente. Debo darle gracias al señor intendente Gómez Gesteira porque él se ha puesto al frente de lo que denominamos el Comité de Acción Sanitaria y muy amablemente y muy responsablemente ha incorporado a este equipo al doctor Jacob, que después le daremos la palabra, va a ser amplio en sus conceptos. Creemos y estamos convencidos que esto, la tarea del tema de la salud pública no es solamente del gobierno, sino que desde el primer momento lo enfocamos como un trabajo mancomunado con los vecinos. La responsabilidad de cada uno de nosotros y de los vecinos en mitigar el efecto de estos virus. Comenzamos con el dengue y consecuentemente nos apareció el coronavirus. Hemos realizado desde la Secretaría de Salud distintas acciones respecto del dengue. Hemos capacitado, hemos estado con los centros vecinales, hemos trabajado en los distintos CAPS, hemos trabajado capacitando y dando charlas en los colegios. Hemos realizado una gran tarea de descacharreo en la ciudad, mancomunadamente con la Dirección y la Secretaría de Obras Públicas. Pero bueno, ahora nos enfrentamos a este nuevo problema, tal cual lo ha dicho el intendente, y el único elemento y el más importante es la prevención. Ser solidarios, tratar de quedarnos, como ha dicho el presidente de la Nación, como ha dicho Daniel, cada uno en sus casas, lo mejor que nos puede pasar. Eso habla de la responsabilidad cívica que tenemos que tener, cuidarnos el uno al otro. Es una gran prueba, creo, de amor. Si cuido al prójimo, me estoy cuidando a mí mismo. Así que, en definitiva, contentos por el gran equipo que se armó. El doctor Ernesto Jacob, título de especialista en infectología de la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó como profesor titular plenario de la primera cátedra de infectología de la Universidad Nacional de Córdoba, jefe del Servicio de Infectología Clínica Universitaria Reina Fabiola de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha realizado 25 publicaciones en revistas argentinas e internacionales. Recibió numerosas distinciones, entre las que se destacan Maestro de la Medicina 2019 otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, la Academia de Medicina de Córdoba y el Consejo y Círculo Médico de Córdoba. Diploma de honor, 50 años de ejercicio de la medicina, otorgado por el Círculo Médico de la provincia de Córdoba. Doctor. Yo le agradezco a la municipalidad que me haya convocado. En principio, nosotros estamos viviendo por primera vez en la historia una pandemia en tiempo real, o sea, nuevo coronavirus. Hay alrededor de 20 coronavirus, de los cuales 7 u 8 son los que afectan al hombre, al género humano. Pero en principio hay uno nuevo, y el nuevo coronavirus es SARS-CoV-2, que es el productor de una enfermedad que es el COVID-19. O sea, el virus se llama de una manera y la enfermedad que produce la llamamos de otra, pero de aquí en más lo vamos a llamar coronavirus porque es el original que está motivando toda esta reunión. En principio les diré que es un virus nuevo, como dijimos, y por lo tanto toda la población está expuesta y es susceptible a la infección por este coronavirus. Por lo tanto, hay probabilidades de que la cantidad de infectados sea bastante grande. Lo que tenemos que lograr es que haya una menor
menor impacto en grupos específicos, es decir, ya de por sí se sabe que los niños menores de 3 años tienen una tasa muy pequeña y probablemente haya menos del 3% de infectados y en ellos la tasa de mortalidad es 0,1%, o sea que definitivamente ese grupo no es el más trascendente, obviamente hay que cuidarlo. Y después hay otro grupo que es el de los menores de 40 años que que se va a infectar también en un número bastante considerable y tiene una tasa de mortalidad del 2.1, 2.3, puede ir variando de acuerdo al país y de la infraestructura sanitaria que tiene cada uno de los países. El problema más importante es en los que tenemos más de 65 años, es decir, cuando nuestro sistema inmunológico va declinando y por lo tanto nos convertimos en susceptibles de mayor riesgo. Y junto con los adultos de más de 65, también tienen alto impacto en los que tienen una disminución de su mecanismo de defensa, o sea, una inmunodepresión, por otras razones, llámese en pacientes con problemas cardiovasculares, problemas con insuficiencia renal crónico, pacientes que tienen infecciones respiratorias crónicas o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y obviamente también los diabéticos que tienen pueden tener un impacto negativo. Es más, los chinos han demostrado que la tasa de mortalidad en los mayores de 80 años es una tasa de mortalidad que está en el orden de los 10 a 12%, es decir, realmente es importante y son los que tenemos que cuidar en el futuro. De hecho, el presidente anoche también lo mencionó, que puede llegar a haber horarios especiales para el manejo de la población, de los vecinos de más de 60 años, y ese es el grupo que tenemos que cuidar. La circulación del virus va a empezar, porque nosotros tenemos en este momento 52 casos en la República Argentina, en nuestro país, que la mayoría son foráneos o con contactos de alto riesgo inmediatos, es decir, los casos que tenemos son importados, aunque sean argentinos, pero son pacientes que se han contagiado fuera de nuestro país y están arribando y siguen arribando y van a seguir arribando, y son los que resultan de alto impacto en la ulterior circulación del virus, que probablemente ocurra, porque eso es seguro que va a ocurrir, sería una situación absolutamente excepcional para nuestro país que no haya circulación viral después de los que han llegado aquí, y allí es cuando se va a iniciar otra etapa para disminuir la cantidad de infectados locales, o sea, autóctonos. Hay que morigerar, que es la etapa que viene, morigerar la extensión del problema. Sabemos que van a ser muchos los que se infecten, lo que tenemos que lograr, y esa es la razón de las medidas que se están tomando en este momento desde el gobierno nacional, provincial y municipal, es tratar de que ese impacto no sea tan brusco, es decir, que la curva de infectados no tenga un crecimiento exponencial como está ocurriendo en todas partes del mundo, sino que hay que bajar la curva, o sea, en vez de tener una curva picuda en la que
mucha gente se va a infectar simultáneamente, lo que tenemos que lograr es que se vayan infectando paulatinamente. Eso significa aplanar la curva. Simplemente por una razón básica, porque si se lleva a cabo todas las consultas inmediatamente, el sistema de salud va a colapsar. Eso no cabe ninguna duda de que va a colapsar si eso ocurre de esa manera. Para darles un ejemplo concreto, la proyección de los chinos, 1.600 millones de habitantes o quizá más, ellos tienen las casuísticas de que el año pasado, por gripe, consultó el 1%. Y resulta que la proyección que hicieron desde enero para adelante, en estos 2 meses y medio, 3 meses, es del 16%. O sea, se imaginan ustedes, no hay sistema que no colapse frente a esta situación. ¿Y cuáles son los que se mueren? Se van a morir los que tienen factores de riesgo o los que no puedan ser atendidos en la forma correcta, porque tenemos que tener en cuenta que del 80% que se va a infectar, va a haber un 10% de la población que va a ser formas importantes, y de esas formas importantes, las casuísticas que nos están llegando a través de revistas internacionales de los chinos, de esos van a ir 3% a la terapia intensiva. Y de los que vayan a la terapia intensiva, va a haber un porcentaje elevado que van a necesitar respiradores. Y si no se cuenta con la infraestructura para hacer una asistencia respiratoria mecánica, esos pacientes van a ser los que van a pagar los platos rotos, es decir, van a tener una tasa de mortalidad mucho más elevada. En principio, la tasa de mortalidad que se está trabajando en el coronavirus es una tasa de mortalidad que está en el orden del 2.5 global, ¿verdad? Cuando hablo de tasa de mortalidad, esto es global considerando todas las edades y todos los afectados. Está en el orden del 2.5% de los que están afectados. Es decir, es una enfermedad relativamente benigna que tiene una tasa de mortalidad que está apenas por encima de la gripe, pero si ustedes consideran cuál es la cantidad de muertos proyectados, después podemos hablar de los colegas suyos respecto a la mortalidad. Si hacemos una proyección de la cantidad de muertos que ocurren en un año, tuberculosis tiene un 3.000 y pico casos, 3.200 casos de muertes por año. Y por el otro lado, dengue tiene 50 muertos por año y coronavirus el 51 muertos por año. O sea, fíjense ustedes, estoy hablando nada más que de enfermedades infecciosas, tuberculosis, VIH, y así sigue hacia abajo para llegar a los 50 muertos por año. Entonces, lo que tenemos que lograr es sortear este primer impacto, y para eso hay que ir un paso adelante. Y en ese paso adelante, por delante de lo que nos va a ocurrir, ahí es donde tenemos que tener, y eso es lo que venimos charlando con este equipo de salud, o sea, con este grupo de trabajo que es el Comité de Acción Sanitaria, lo venimos hablando. Lo que tenemos que lograr es que siga siendo viable el sistema de salud que está equipado de acuerdo a las necesidades de una demanda común. Pero si hay una demanda exagerada, corremos el riesgo
que haya un colapso de este sistema. Entonces tenemos que lograr, de la misma manera que lo estamos haciendo en dengue, y como ya dijo el secretario de Salud, y lo dijo Julio recién, que se necesita de la solidaridad de todos los vecinos, en esto más que nadie. O sea, si para los vecinos en dengue la solidaridad es sacarse de encima los criaderos del mosquito, en este caso la necesidad es cuidarse individualmente para cuidar a todos los demás. Es decir, si nosotros cuidamos de no enfermarnos nosotros, tenemos altas chances de que no se enfermen nuestros convivientes, vecinos o con los que tenemos contacto. Hay muchas cosas por hablar sobre esta situación. No sé qué tiempo tengo para manejarlo, pero ustedes me dirán. De manera tal de que hay que tomar acciones. El grupo de trabajo que tiene la Secretaría de Salud con las demás secretarías, y realmente me he sentido muy sorprendido porque están trabajando muy bien y lo están haciendo. Cuando yo empecé a venir para trabajar sobre esto, me sorprendí simplemente porque pensé que no había nada hecho y me encontré con que casi todo estaba hecho. Lo que ahora es necesario lograr la organización para que los vecinos puedan acceder a este sistema de salud en una forma ordenada. De manera tal de que ustedes tienen 8 CAPS y los 8 CAPS tendrán que funcionar. Lo que hay que tratar de evitar por todos los medios es que los pacientes concurran todos a la guardia central del hospital porque va a colapsar. Entonces los CAPS tienen que funcionar adecuadamente y eso se está organizando de manera tal de que los pacientes febriles concurran a la CAPS y de acuerdo a eso se les va a dar un barbijo a los que tengan que entren en sospecha, o sea, pacientes con sospecha de coronavirus, se los va a mandar a la institución y por ahora las normativas dicen que los pacientes van a ser internados. Probablemente esa normativa de que tengan que ser internados se tenga que cambiar porque estamos haciendo futurismo, pero se tenga que cambiar porque casos sospechosos van a llegar y van a ser quizás numerosos. Nosotros encuadramos en 3 grupos esta situación. O sea, el caso sospechoso es aquel que tenga 3 síntomas básicos que se llaman fiebre, tos, dolor de garganta o dificultades respiratorias, más los factores de riesgo, es decir, que vengan de países donde hay circulación fehaciente del virus, y la circulación fehaciente del virus por ahora se está dando, por eso se llama pandemia, en los 5 continentes. El único continente que tiene menos casos es África, en definitiva tienen Argelia, Marruecos y Egipto, y por debajo del Sahara no hay prácticamente notificaciones, que probablemente sea por falta de notificación, pero también reciben viajeros. Los países que tienen circulación fehaciente del virus son Estados Unidos, se ha encuadrado a toda Europa en ese grupo, obviamente China, Corea del Sur, Irak, Irán y Japón, y se van a ir sumando, porque de estos países, por ejemplo, a Europa lo integraron recién el día 6 de este mes, porque lo que había ocurrido era primero en Italia, después en España y ahora Francia, Alemania, Gran Bretaña también. Entonces lo encuadraron absolutamente a todos los europeos.
todos los que vengan de los países que les acabo de nombrar son más lo que dijimos: fiebre, dificultades respiratorias, dolor de garganta, tos. Esos son pacientes que entran en el grupo sospechoso. A más de los que vengan del extranjero, quizás haya que considerar a corto plazo todos aquellos que hayan tenido contacto con los que tienen la enfermedad confirmada. Es decir, los contactos de los 50 casos que han sobrevivido, hay 2 muertos en la Argentina, esos son pacientes, los que hayan tenido contactos con esos 50 pacientes, para darles un ejemplo concreto, es el contacto con esos 50 pacientes y que hayan tenido contacto estrecho con aquellos que tienen los estudios de confirmación, eso también se convierten en contacto. Por lo tanto, esos son pacientes que tienen que entrar en aislamiento. En segundo lugar están los casos probables, es decir, el sospechoso que tiene determinados resultados de estudios. Es decir, para que quede encuadrado como probable, tiene que tener resultados para influenza, o sea, la PCR es un estudio específico para un montón de enfermedades virales. Tiene que tener PCR negativo para influenza A e influenza B, y también tiene que ser negativo para los paracoronavirus, es decir, los estudios pueden identificar otros coronavirus. Si coronavirus es positivo, entonces no vamos a saber si es un coronavirus de circulación habitual o si es el coronavirus, llámese, el productor de esta enfermedad. En esos casos se lleva a cabo los hisopados correspondientes, que la infraestructura ya la están manejando perfectamente aquí en relación con el área de epidemiología de la provincia. Y después el tercer grupo es cuando ese estudio les da positivo el que van a identificar en el hisopado. El hisopado es sacar material de la nariz y de la faringe, material que se manda al área de epidemiología de la provincia, y el área de epidemiología de la provincia lo va a derivar al laboratorio central para hacer todas estas determinaciones, por ejemplo, para coronavirus, y los que reúnan las condiciones se va a mandar el material al Instituto Malbrán de Buenos Aires. En el Instituto Malbrán hay 11 personas que están trabajando prácticamente durante todo el día haciendo PCR para coronavirus. Según lo que dijo el ministro de Salud de la Nación, ese estudio se va a poder realizar a corto plazo, probablemente en una semana, en los hospitales, en los laboratorios de referencia a nivel nacional, porque la respuesta que nosotros tenemos de coronavirus PCR en la ciudad de Córdoba tarda 72 horas. En Buenos Aires lo responden al cabo de 6 horas o al día siguiente. Y ya hay 35 personas trabajando en el Instituto Malbrán, que van a ser los que van a trabajar en los laboratorios de referencia a nivel provincial. Es decir, la respuesta a corto plazo va a ser relativamente rápida, y eso va a hacer que los tiempos de aislamiento sean menores, o que cuando son negativos, o se van a extender por el tiempo que sea necesario hasta que el paciente esté asintomático, cuando los resultados sean positivos. Para bajar la curva dijimos que CAPS para el ámbito público,
y los que vayan desde el ámbito privado a las CAPS podrán ser asistidos también. Bueno, eso va a ser regulado en su momento, pero el que tenga obras sociales y pueda recibir o tenga opciones de pedir la visita de un médico a su domicilio es la opción más saludable. ¿Por qué razón es la opción más saludable? Por dos razones. Una, porque si ese paciente no tiene coronavirus, si va a la sala de espera, es probable que se le enganche. Es decir, no tiene que ir a una sala de espera que esté atiborrada. Y por el otro lado, él tiene que preservar, si resultara positivo ulteriormente, él tiene que preservar a los que están cerca de él, de manera tal de que el médico tiene que ir a la casa, les tiene que ver si entra en el grupo de sospecha. Si entra en el grupo de sospecha, le dará un barbijo y con el barbijo irá a la institución donde va a ser internado. Si es una clínica privada, la clínica privada tiene que tener la infraestructura armada para recibirlo, y si va al ámbito oficial también lo tiene. De manera tal de que ese es el mecanismo. Esta tarde vamos a tener una reunión, vamos a generar el comité de seguimiento, vamos a hacer con las distintas fuerzas de seguridad de la ciudad, policía, bomberos, bueno, obviamente el área de salud, que además a su vez el área de salud pública va a estar trabajando con los efectores, con las clínicas privadas, el área de seguridad del municipio, la fiscalía, el tercer cuerpo de paracaidistas, el defensor del pueblo, el consejo de representantes a través de su presidencia y de los miembros de la comisión de salud del municipio. Eso a partir de esta tarde, para empezar también a coordinar y articular acciones que vamos a replicar hacia todos los vecinos de la ciudad a través de los medios de prensa y a través de las distintas instituciones de la ciudad, como son los centros vecinales, las instituciones educativas, los colegios profesionales, es decir, todo tipo de asociaciones, todo tipo de organizaciones, instituciones de la ciudad. Vamos a mantener también reunión con centros vecinales, reunión con ASOA, con el Centro de Empleados del Comercio. La intención es siempre trabajar de manera articulada para que justamente tengamos, lograr ese efecto que recién mencionaba el doctor y el secretario de Salud, que es tratar de mantener la integridad de nuestro sistema sanitario. En ese sentido, y continuando con la línea de trabajo que plantea la Nación y la provincia, por disposición del Intendente, vamos a mantenernos siempre en las líneas y bajo las disposiciones que establezcan cada uno de los estados superiores, a través de sus legislaciones y a través de sus resoluciones, recomendaciones, etc. Nosotros vamos a continuar y seguir todo tipo de protocolos, y en ese sentido ya hemos avanzado en suspender las clases y los talleres de los distintos departamentos del área de cultura, de la fábrica. Vamos a sugerir también hacer lo propio a los centros vecinales, los talleres que son del municipio en centros vecinales también vamos a suspender. Las distintas áreas como discapacidad, adultos mayores, ya incluso fueron suspendidos el viernes pasado. Nuestros hogares de día también se suspenden. La actividad, los centros infantiles municipales se suspende la actividad, pero quedan abiertos. Esto en función de seguir la misma línea de abordaje que plantea la Nación con las instituciones educativas de los 3 niveles. Nosotros acoplamos esa misma estrategia, mantenemos abierto con una guardia de atención mínima para contención de la familia y también para la entrega de los alimentos, que eso es muy importante, que lo van a ir coordinando cada uno de los centros infantiles municipales. Por otro lado, también recordarle a los vecinos que mantenemos nuestra línea 147 activa, cualquier consulta, cualquier inquietud, les pedimos que se dirijan a esa línea de consulta. Para nosotros es realmente muy importante poder generar derivaciones previas, poder atacar y poder evacuar todo tipo de consulta, necesidad que tengan los vecinos
antes de que los vecinos se trasladen o antes de que los vecinos, sobre todo, vayan a los centros de atención médica. Entonces, el 147 para nosotros es muy importante. También pedirle a los vecinos que se comuniquen, obviamente, a los teléfonos y las vías de comunicación de todas las instituciones y las fuerzas de seguridad de la ciudad. Obviamente están activas, a su vez también están los 0800 por cualquier consulta, ya más bien de tipo médica si se quiere. Bueno, por ese lado, el resto estamos a la espera de que se oficialice, se instrumente, lo anunciado anoche por el presidente de la Nación, y a su vez también que finalice la reunión del Consejo Económico Social que está manteniéndose en este momento en Nación, y en función de ello vamos a tomar nuevas medidas que también vamos a estar comunicando a través de los medios. Gracias. Fundamental que hoy no hay clases, los chicos no tienen clases, no están de vacaciones, lo dijo el intendente, sino que debemos mantenernos en la casa, debemos cuidarnos. La única vía es no participar de actos masivos. Le pedimos a los vecinos que permanezcan en su casa. De esa manera vamos a mitigar el contagio de este virus. Y bueno, aprovechemos quienes están en casa, ahora que venimos 2 días de lluvia, ¿sí? A colaborar, sí, por favor, a sacar todos los recipientes donde podamos, donde que existan criaderos de mosquitos, podamos evitarlo, y aprovechemos los contenedores que hemos puesto en la ciudad para el descacharreo. Es una manera también de colaborar con estas dos patologías, tanto el dengue como el coronavirus, ¿sí? Así que, y le pedimos, por favor, a todos los vecinos que hagan uso racional del hospital, que por favor acudamos a la guardia del hospital y a nuestros médicos con casos complejos, con casos agudos, y lo simple los dejemos para más adelante. También es necesario cuidar de nuestro equipo de salud. Son quienes están trabajando y a los cuales personalmente les agradezco día a día. Tenemos que cuidarlos porque ellos son los que van a seguir cuidando de la salud de todos. Con la directora del hospital hemos estado hablando todo el fin de semana, trabajando, y vamos a poner énfasis en los servicios básicos de pediatría, de clínica médica, de ginecología obstetricia y de cirugía general. Otros servicios de menor importancia, no porque sean de menor importancia, sino donde concurren pacientes con turnos programados, quizás se ve afectado. La directora después lo puede ampliar, pero la idea es que también evitemos el uso del hospital, la concurrencia de tanta gente, igualmente en los CAPS.